¿Pero qué significa que es un problema político? Y que me parece Porque el problema es político. Parece que se combinan, el problema es político, me parece que combinan las necesidades obvias que existen, me parece que se combina también una cantidad de conflictos de baja intensidad que existen en esos barrios entre los inmigrantes sudamericanos y los argentinos, conflictos que tienen que ver con estigmatizaciones y con lo que se ha llamado tanto xenofobia, que yo lo considero más algunos prejuicios más vinculados al clasismo y al racismo, más que la xenofobia, porque no es contra los extranjeros, sino que es contra un tipo de extranjeros. Me parece que existe todo eso latente, existe la crisis habitacional, existe también una situación también de sobreexplotación al interior de los mismos sectores populares, donde gente que vive en la Villa Sildañez paga 800 pesos de alquiler por una casilla, que me parece que es una situación absoluta, y existe la verdad que una falta quizás de una política estatal con respecto al tema de la vivienda en serio. Y cuando digo política de la vivienda me refiero no solamente a construir casas populares como se dice ahora, sino digo a discutir una ley de alquileres, discutir la tasa de interés, discutir el acceso al crédito, ese tipo de cosas. Ahora, me parece que también hay sectores que apuestan a generar un escenario de represión en la Argentina. Yo pienso eso, creo que hay sectores que yo comparto, no comparto. ¿Qué sectores? Y yo creo que el dualdismo, por ejemplo, hay sectores que tienen manejo territorial, que tienen mucho manejo territorial en la provincia de Buenos Aires y que también hacen... Pero el centro del conflicto está en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, Macri tiene muchos funcionarios y dirigentes de él que tienen buena relación con el dualdismo. Yo no digo que el señor Eduardo Duhalde está detrás de eso, no lo podría decir porque no tengo la forma de probarlo. Lo que digo es que el punterismo existe, las relaciones políticas con el dualdismo siguen existiendo y me parece que hay sectores que ¿Sabes por qué te digo apuestan esto? Porque cuando fue el crimen de Mariano Ferreira también se dijo que era el dualdismo. Y después se demostró que era todo, que no tenía nada que ver y que eran al revés, sectores... Bueno, es un sector sindical opuesto al gobierno, opuesto a Moyano en este momento en la interna de la CGT. Eso no quiere decir que yo... No, ellos participaron. La Unión Ferroviaria participó del acto de Moyano en River. Sí, pero en la interna de la CGT están opuestos. Eso no quiere decir que esto sea sido, que el que disparó el tiro puede haber sido un barra brava reclutado que quizá nadie le dijo de disparar un tiro. Fue y hasta esa posibilidad, digamos, acá el uso de las patotas... No, por eso digo, respecto a acusar a sectores políticos de yo creo que hay política en esto, eso no estoy diciendo nada nuevo, pero lo que estoy diciendo es que hay un gobierno que dice, lo puede sostener a medias a veces, que dice, este gobierno no mata, no reprime las protestas sociales. Sí es una medida que se promociona poco, que fue importante y que yo conozco gente que trabajó y que fue realmente difícil, que es desarmar a la Policía Federal en las manifestaciones, obligarla a que no lleve armas, y me parece que hay gente que apuesta a que eso se diluya. Yo no digo que este gobierno... Mirá que ya hay 7 muertes. ¿Qué? Hay 7 muertos, 2 en Formosa, Mariano Ferreira y ahora 4 acá. Es terrible, la verdad que es terrible eso. Pero la verdad que yo creo que pensar que el gobierno está matando me parece que es una lectura apresurada. Me parece que obviamente que este gobierno está cargado de contradicciones, pero me parece que hay gente que también quiere generar un escenario también de que, bueno, decir, que se diluya la posibilidad de que en la Argentina algo tan importante, en la Argentina un país cargado y bañado de sangre, que se pueda decir, nosotros no matamos. Eso, me parece que hay alguien que quiere, hay gente que quiere que ese escenario no quiere que se prolongue. Hoy está Cristina, mañana va a ser otro gobierno que va a estar en la Argentina. Esto siempre es provisorio. Lo que no quieren que sea provisorio es que haya un discurso tan fuerte del Estado que se mate. Uno puede decir hay un discurso y hay una realidad diferente. Bueno, yo creo que eso hay que tomarlo con cierta complejidad. No es el gobierno nacional el que secuestró a Julio López, no es el gobierno nacional que mató al militante popular Mariano Ferreira. Me parece que uno puede encontrar complicidades y bueno, la Unión Ferroviaria, el gobernador de Formosa, hay algún vínculo, y sí, claro que hay vínculo, es la complejidad de la política y un gobierno que no es un gobierno revolucionario, un gobierno que todo lo que dice lo cumple, obviamente. Pero yo lo que digo es que hay una voluntad política de sectores vinculados al gobierno nacional que tratan de que en Argentina el Estado no mate, con fuerza de seguridad, con una historia terrible. En la Argentina es muy difícil de disciplinar y de encajar. Ramal, lo mismo. Bueno, primero sobre el crecimiento a tasas chinas. Creo que esta explosión social en torno de la cuestión de la vivienda delata el carácter fuertemente especulativo y hasta parasitario de ese mal llamado, a mi juicio, crecimiento económico. En los diarios, sobre todo en los del oficialismo, se celebra el aumento del precio de la soja, el aumento de los títulos públicos, dinero que se emite a costo cero virtualmente en los países capitalistas en crisis, ingresa a países como la Argentina o Brasil y desenvuelve las burbujas locales. Por ejemplo, muy claramente en el caso de la propiedad, la cuestión inmobiliaria. En los últimos años se ha producido un aumento feroz del suelo, de los alquileres, del acceso a la vivienda, ¿no es cierto?, en un plano general. Y esto ha estallado, ¿no es cierto?, muy claramente en esta crisis. Ha aparecido con toda claridad una cuestión de polarización social que antes se expresaba o que veíamos
en los últimos tiempos con el proceso inflacionario. Así como se celebra el aumento del precio internacional de los alimentos, luego eso se refleja en la dolarización de los precios internos. Bueno, acá tenemos otro flanco terrible, la dolarización de la vivienda. Del precio, Claro. del precio de Claro. el metro cuadrado. Claro, hoy el metro cuadrado está la arriba relación entre una propiedad de 2 ambientes en la capital federal y el sueldo medio está en torno de los 100 sueldos, una de las relaciones más altas de la historia. Entonces, acá tenemos entonces desenmascarado el carácter completamente especulativo, si se quiere ficticio, de un crecimiento económico que ha polarizado brutalmente a la sociedad. Y en este punto hay que desmitificar esta historia de la explosión inmigratoria en la capital federal. Es decir, esta idea de que todo esto ha ocurrido porque ingresan bolivianos, paraguayos, etc. En la capital federal, y yo te diría, Ismael, que en los grandes centros urbanos del país, se ha desarrollado una especie de tobogán social en esta cuestión de la vivienda. ¿En qué sentido? El que quería comprar, alquila. El que alquila o alquilaba pasa a vivir en un barrio más modesto. Otro se va a la pensión, el otro se va a la villa, y el de la villa, que es inquilino, subalquila o se va al asentamiento, busca ocupar un lugar. Es decir, está este declive que es el que se ha expresado en esta cuestión. Pero luego también está la cuestión política. En este punto, no en otros, pero en este punto coincido con él, porque la política estatal agrava la especulación inmobiliaria. En la ciudad de Buenos Aires es muy claro. En toda esta zona de conflicto existe un ente estatal que se llama Corporación Buenos Aires Sur. Administra tierras del Estado Nacional, tierras de la ciudad, y lo hace en una cogerencia del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de Macri le pasó la política de urbanización de villas a esta Corporación Buenos Aires Sur, lo cual es curioso porque la corporación se creó a imagen y semejanza de la Corporación Puerto Madero. Nadie vio nunca en Puerto Madero una vivienda social ni nada que se le parezca. El objetivo de la Corporación Buenos Aires Sur, estratégicamente, es seguir el eje de la especulación inmobiliaria hacia el sur de la ciudad. La Boca, Barracas, Pompeya, Soldati, Lugano, etc. Entonces, política de urbanización de villas en manos de la corporación, cero. El objetivo es expulsarlos. Claro, sí, expulsarlos, o al menos, en los términos de ellos, podríamos decir, aminorar los daños.